Saludos, muy buenas tardes, noches a las personas que nos están mirando en este momento. Nosotros somos un grupo de la especialización de derechos humanos de la materia Los derechos humanos, procesos de paz y justicia transicional. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del genocidio de Ruanda del año 1994. Inicialmente se presenta Misael Bautista Soto, quien va a ser el moderador de este podcast. Seguimos con nuestros compañeros Adriana, Ricardo, Jensi y Jesús, por favor. Compañeros, muy buenas tardes. Profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana Boada, estudiante de especialización en Derechos Humanos. Estamos aquí para presentar el podcast sobre el genocidio de Ruanda. Muy buenas tardes. Me presento, Yesin Raúl Rodríguez, estudiante de la Universidad ICA de Colombia en la especialización de Derechos Humanos. Y vamos a hablar del genocidio en Ruanda. Doctor Jesús, por favor. Compañeros, profesor, muy buenas tardes. Mucho gusto, Ricardo Alfonso González Noa, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad INCA. Y el día de hoy vengo a darles el punto de vista del análisis del derecho internacional sobre lo ocurrido en el genocidio de Ruanda en 1994. Compañeros, muy buenas tardes para todos, esperando se encuentren muy bien, al señor moderador y a los demás analistas. Jesús Sierra, estudiante de posgrado en Derechos Humanos, y pues acá también a darles mi punto de vista y mi percepción como testigo y humanista en lo que fue el genocidio de Ruanda. Muchas gracias. Muchas gracias para todos, compañeros. Vamos a entrar en materia con el genocidio de Ruanda del año 1994. Vamos a realizar una pequeña introducción del contexto histórico, donde abordaremos una de las páginas más oscuras de la historia reciente del genocidio de Ruanda en el año 1994. En solo 100 días, entre abril y junio de ese año, fueron aproximadamente de 800.000 a 1 millón de personas, principalmente de la etnia Tutsi, que fueron asesinadas sistemáticamente por extremistas Hutus. Más allá de las cifras, exploraremos cómo la historia, la política y la nación internacional convergieron en esta catástrofe. Podemos decir que el conflicto hunde sus raíces en el pasado colonial. La diferenciación entre los grupos Hutu, que tradicionalmente en su mayoría eran agricultores, y los Tutsi, que tradicionalmente en su minoría eran ganaderos, fue exacerbada e institucionalizada por las potencias coloniales, primero la de Alemania y luego la de Bélgica. Antes de la colonización, las diferencias eran a menudo socioeconómicas y muy fluidas. Bajo el dominio belga se impusieron carnets de identidad étnicos en la década de 1930, creando categorías raciales rígidas y promoviendo a la minoría Tutsi como una clase gobernante y superior. Podemos darle paso a la doctora Adriana Boada, quien es una analista política que nos va a explicar acerca de la independencia del año de 1962. Claro que sí, doctor Misael, muchas gracias por la invitación. Al acercarse a la independencia de 1962, el poder colonial revirtió un apoyo favoreciendo a la mayoría de los Hutu, lo que desencadenó las primeras purgas masivas y la huida de miles de Tutsis, muchos de los cuales formarían el FPR, que es el Frente Patriótico Ruandés, una fuerza rebelde. La independencia no trajo paz, sino un gobierno Hutu nacionalista bajo el presidente Juvenal Abiyairama entre 1973 y 1994, que institucionalizó la discriminación contra los Tutsis. Muchas gracias, Adriana, por su intervención. Podemos decir que el preludio inmediato al genocidio fue la guerra civil iniciada por el Frente Patriótico Ruandés desde Uganda en el año 1990. La presión internacional llevó a los acuerdos de Arusha en 1993, buscando un gobierno de transición y el fin de la guerra. Sin embargo, facciones extremistas Hutus, conocidas como Hutu Power, veían esto como una traición. Adriana, ¿tú qué me podrías informar acerca del tema?
Claro que sí, doctor Misael. El detonante fue la noche del 6 de abril de 1994, cuando el avión del presidente Avillarama y el de su homólogo burundés fueron derribados al acercarse a Kigali. Aunque no se ha determinado el culpable, los extremistas hutus lo usaron inmediatamente como pretexto. A las pocas horas, el genocidio planificado comenzó. Muchas gracias, doctora Adriana, por esa intervención. Ahora con el doctor Jensi, vamos a ver los actores intervinientes y la planificación de este genocidio, que no fue un estallido espontáneo. Claro, doctor Misael, efectivamente el genocidio no fue un estallido espontáneo de violencia tribal, fue un acto metódico y planificado. Los actores perpetraron, eh, perpetradores internos fueron el gobierno de transición interino, la culpa política que planificó y orquestó los asesinatos desde el más alto nivel. Tenemos que la Guardia Presidencial y las Fuerzas Armadas ruandeses, elementos clave en el inicio de las masacres y el liderazgo de la violencia. Tenemos también las milicias Hutus, Interagüe y Impusambi, grupos paramilitares entrenados y equipados que sirvieron como la principal fuerza de ejecución. El nombre Interagüe significa los que trabajan juntos, para que tengan pues un contexto de ese nombre como tal. Tenemos un actor crucial, fue la propaganda de odio, las estaciones de radio, televisión, televisiones libres de Mille Collins, y donde emitieron mensajes constantes deshumanizando a los tutsis, llamándolos cucarachas, y dando instrucciones específicas sobre dónde estaban, pues, dónde estaban ellos y dónde podían encontrarlos y cómo matarlos. Esto movilizó a la población civil hutu, convirtiéndola en partícipe masiva de esta situación presentada en Ruanda. Terrible esta locución que su merced nos da de la estación de radio y televisión libre del Des Miles, puesto que pues cómo trataban a las personas de cucarachas. Lamentablemente el desprestigio fue impresionante. ¿Qué nos podría decir el doctor Jesús acerca del genocidio y cómo fue que se ejecutó con brutalidad? Claro que sí, señor moderador, tal como usted lo está diciendo, y también para los oyentes y los demás analistas, una brutalidad íntima, ¿cierto? Corroboro pues lo que usted está diciendo. Aclarar muy bien, no solamente fue el ejército, ¿cierto? Fueron vecinos matando a vecinos con machetes, garrotes y armas ya muy rudimentarias. Esta participación masiva de la población civil, a menudo bajo ya lo que fue la coerción de las élites, ¿cierto? Es lo que lo hizo tan rápido y tan completo, a tener en cuenta esa parte, ¿sí? Los tutsis y los hutus moderados que se negaron a participar fueron las principales víctimas, a tener en cuenta esa parte, pues aquí en mi rol como testigo humanista. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús, por su intervención. Ahora vamos a entrar en materia normativa con el doctor Ricardo, quien nos va a explicar cómo se define este crimen. Gracias, Misael, compañeros. Pues simplemente hay que irnos al derecho internacional humanitario y saber identificar que esto está marcado en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de la Convención del 48 en su artículo 2, el cual define genocidio como actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Pues la planificación, la propaganda sistemática y la selección de víctimas tutsis demuestran la mezrea o intención de genocidio. El Tribunal Penal Internacional de Ruanda lo confirmó en su jurisprudencia y así nos lo dio a conocer al mundo, donde nos da la interpretación jurídica y jurisprudencial desde el punto de vista internacional, que siempre a plena luz nos demostró que lo que ocurría en Ruanda era un genocidio.
Muchas gracias por aclararnos entre la normatividad de la convención y pues podemos darle un preámbulo a la inacción internacional y la normatividad vulnerada por parte del doctor Jensi. Bueno, mis queridos doctores, queridos oyentes, el genocidio expuso un fracaso catastrófico de la comunidad internacional. La misión de asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda, liderada por el general canadiense Romeo Dallaire, estaba en el país para supervisar los acuerdos de Arusha. En enero de 1994, Dallaire envió un fax a la sede de la ONU alertando sobre la planificación del exterminio de la milicia Interagüe y los depósitos de armas. Pero entonces, para que tengan un contexto de esta situación, él informa por medio, pues, de fax, de un comunicado, lo cual, pues, prácticamente hicieron caso omiso a esa información y por eso ocurrieron esos hechos verdaderamente desastrosos en Ruanda. Uy, terrible y esa exposición que nos hace el doctor Jensi sobre ese fracaso catastrófico. Podemos darle paso a la doctora Adriana sobre la respuesta del Consejo de Seguridad. ¿Qué nos puede explicar sobre ese tema, doctora Adriana? Doctor Misael y Radio Escuchas, la respuesta del Consejo de Seguridad fue la inacción. Cuando el genocidio comenzó, en lugar de reforzar la misión, el Consejo de Seguridad redujo la UNAMIR de 2.500 a unos 270 efectivos. Después de que 10 cascos azules belgas fueran asesinados al proteger a la primera ministra Hutu moderada Agathe Uwelaliama. Las potencias occidentales retiraron a sus tropas, dejando a los ruandeses a su suerte. Hubo una negativa deliberada a usar la palabra genocidio para evitar así la obligación legal de intervenir, tal como lo establece el artículo 1 de la Convención de 1948 que ya citó el doctor Ricardo anteriormente. Muchas gracias, doctora Adriana. Terrible la muerte de estas personas y más aún los de los cascos azules belgas por proteger a esta primera ministra. ¿Qué nos podría decir, doctor Ricardo, de pronto con su visión que es experto en Derecho Internacional? Gracias, Misael. No, pues lo más importante que podemos ver es que la inacción de la ONU y de los Estados miembros fue esa violación al espíritu y la letra de la Convención sobre el Genocidio. Ya lo podemos ver, no reconocieron como genocidio para no verse obligados a actuar. Y sabemos que el Estatuto de la ONU, especialmente el capítulo 7, otorga al Consejo de Seguridad la potestad de actuar en situaciones que amenacen la paz, pero la voluntad política definitivamente faltó. No quisieron reconocer un genocidio por tal motivo, pues decían que no estaban obligados, y el costo de la no intervención fue la vida, como lo decía usted a un inicio, de entre 800,000 y 1,000,000 de personas asesinadas, muertas vilmente, como lo decía el Señor Jesús, lastimosamente tratando de aniquilar totalmente una cultura como eran los Tutsi. Lamentable este suceso, puesto que la ONU, pues en cierto modo, no puso su visión como debía ser. Por eso el papel de Francia también ha sido objeto de intensa controversia. Su apoyo al régimen de Habyarimana antes y durante de la guerra civil y su posterior intervención tardía, Operación Turquesa, ha generado acusaciones de complicidad. Aunque Francia niega la complicidad, un informe del año 2021 encargado por el gobierno francés reconoció su responsabilidad abrumadora. Terrible porque, pues, por haber ignorado las advertencias y por su apoyo, continúa el régimen extremista. De pronto Jesús nos podía ampliar sobre este tema, sobre la nación y la comunidad internacional. Claro que sí, señor moderador, y pues a los demás oyentes en este podcast, pues que ha sido tan importante, a tener muy en cuenta que lo que es la inacción de la comunidad internacional, ¿cierto? No solamente costó vidas, sino que profundizó
la herida en el espíritu humano. Siento que la palabra herida en realidad queda muy corta. La ONU y las potencias occidentales han reconocido muy tardíamente lo que es ese fracaso colectivo, y me atrevo a poner esa palabra fracaso colectivo entre comillas, ¿cierto? Y la falta de voluntad para hacer lo correcto, ¿sí? La lección de Ruanda es la necesidad de invocar, ¿sí?, un mecanismo de alerta temprana y la voluntad política de perdón, de invocar la responsabilidad de proteger un principio desarrollado post Ruanda, ¿sí?, que establece que la soberanía no es un escudo para los crímenes de lesa humanidad, tal como pasó ya hace más de 31 años y un poquito más de meses. Muchas gracias. Gracias por su intervención, Jesús, y por esa profundización que nos hizo sobre la nación de la comunidad internacional. Obviamente podemos decir que las consecuencias de justicia y reconciliación de este genocidio de Ruanda, pues finalizó en julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés, liderado por Paul Kagame, tomó el control de Kilahi y expulsó al gobierno extremista Hutu. Las consecuencias fueron devastadoras, con una población diezmada, miles de huérfanos, miles de mujeres sin esposos, sin familia, una crisis de refugiados masiva con hutus que huyeron temiendo represalias, lo que se estabilizó la región de los Grandes Lagos. Podemos darle paso también al doctor Ricardo en materia de normatividad acerca de la búsqueda de justicia que se canaliza por varios o principales vías. Gracias, Misael. Sí, pues la búsqueda de justicia para todo lo que desencadenó el genocidio de Ruanda tuvo dos principales vías. La primera fue ese Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que establecido por la seguridad de Arusha en Tanzania en 1995 para juzgar a aquellos principales planes irresponsables. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda logró condenas históricas, en el cual una de ellas y el fallo más importante que incluir dentro del genocidio la violencia sexual como un medio para perpetrar el crimen. Quiere decir que por primera vez y en todas las bélicas que se habían permitido y que habían ocurrido violaciones y que habían ocurrido estas aberraciones sexuales en contra de mujeres y hombres, no habían sido categorizadas como delitos y como parte del genocidio, pues a través de ese fallo reconocen que lo que querían los hutus tras la violación a las mujeres tutsi era la de contaminar el y lógicamente tratar de borrar la cultura del planeta. El segundo canal fueron los tribunales de Gaza, que fue un sistema de justicia comunitario basado en tradiciones ruandesas, para juzgar a la vasta mayoría de los perpetradores de menor rango, quiere decir a esos más de 1.8 millones de casos que fueron buscando primero pues descongestionar el sistema judicial y fomentar la reconciliación comunitaria. Debemos reconocer que pues tras ese fallido momento de la justicia o de haber podido intervenir en ese genocidio, pues permitimos que se contaminen civiles, soldados, todo lo que tiene que constituyen y constituían el país de Ruanda como hutus y tutsis, porque se dejaron contaminar y se buscaban para matarse de la manera. Y este tribunal lo que buscaba era condenar a esta clase de personas que simplemente lo que hicieron fue dejarse llevar por las diferentes historias y por la polarización del momento. Muchas gracias. Pues aquí nos va a aclarar también qué sucedió en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, el doctor Jensi. Muchas gracias, doctor Misael. Queridos oyentes, si bien el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y los Gakaka
un grado de rendición. La reconciliación de un proceso, digamos, no es un proceso de otro, es un proceso largo, ¿sí? Y extenso, lo cual lleva a Ruanda bajo un liderazgo, ha logrado también establecer, digamos, una estabilidad notable, pero ha hecho con un régimen que ha sido criticado, autoritarismo y supresión de la libertad política. Digamos, el gobierno ha prohibido la expresión de la etnia, de la identidad, pues, Hutu o Tutsis en documentos oficiales, buscando cimentar una identidad nacional única de ruandés, para que tengan el contexto, mi querido doctor. Muchas gracias, doctor Jensi. Pues yo siente para los clientes Pues, en cuenta y también para los y los demás. Para los supervivientes, como usted me lo está preguntando, no solamente, digamos que no solamente a la sentencia, ¿cierto? También a la memoria. El 7 de abril de Ruanda y también no solamente Ruanda, conmemoran el inicio del genocidio con una palabrita que se denomina Wibuka, ¿cierto? Que se recordar. Ellos como el memoria son recordatorios sombríos que el odio puede lograr, ¿sí? Y lo que la indiferencia puede permitir. Interesante esa como para dar ese aporte de los supervivientes. Muchas gracias. Sí, señor, ese Wibuka, ese recordar de las personas que fallecieron en ese entonces por este genocidio. Muy, muy buena ese ahora. Y pues ya entramos a las conclusiones y entrando a la reflexión final, podemos decir que el genocidio de Ruanda es un estudio de caso en la historia de la humanidad que nos obliga a mirar críticamente la facilidad con la que la división fabricada y el discurso de odio ser herramientas de exterminio político. Lamentablemente, las personas cuando hablamos de odio, hablamos de rencor, es una destrucción total y más para las personas que en este momento puedan estar viviendo situaciones más. Y por lo menos, Leonardo nos puede dar una opinión. Gracias, y como importante esa palabra Wibuka, recordar, y más no en este momento, como especialización humana, que dejar de lado la humanidad que está ocurriendo en el mundo. Estamos realizando hoy activos en los derechos humanos y no dejar de lado que pues desde la normativa, Ruanda lo que nos hizo fue subrayar la necesidad de esos mecanismos nacionales de acción. No solo acciones post facto, ya después del genocidio, cómo condenamos, cómo obligamos, restituimos, sino más bien cómo lo podemos prevenir y cómo podemos realizar una intervención oportuna para cumplir con el espíritu de la del 48 y no esperar que se realicen los eventos y que ocurran los sucesos y que estén en un exterminio total de una cultura, desligarnos o mirar hacia otros lugares diciendo simplemente que no es un genocidio para no tener una obligación de unir, y lo que realmente debemos hacer es siempre estar pendientes para alzar la voz y proteger los derechos humanos independientemente, como lo dice lógicamente la ONU, sin distinción de raza, etnia o religión. Debemos estar ahí pendientes para proteger, porque las vidas humanas no pueden ser de primera, segunda o tercera generación. Las vidas importan cualquiera que sea. Gracias. Muchas gracias por esa conclusión y reflexión final, doctor Jesús. Don Ricardo,
Y pues ahora, doctor Jesús, ¿nos puede dar, cuál fue el mayor legado que nos dejaron en este genocidio? No, total, señor moderador, y pues a los demás analistas, muy interesante el aporte de el doctor Ricardo, ¿cierto? Viéndolo también acá como futuros especialistas en derechos humanos. Lo que tengo yo acá para traer ese legado, acá como testigo humanista, es la advertencia. Y lo voy a poner en una palabra gigante, advertencia, ¿cierto? La memoria de el genocidio como que nos impele a desafiar la deshumanización, ¿sí? Y la polarización en nuestras propias sociedades, ¿cierto? Como dijo el señor Paul Kagame, ¿sí? La tragedia de Ruanda no fue solo que tanta gente murió, sino que el mundo no se inmutó. Fuerte esa última palabra. La lección final es que nunca más no es solo una promesa, sino una acción constante de vigilancia y de voluntad. Pues aquí traigo este legado como testigo humanista. A usted, señor moderador, y pues a los demás radioescuchas y oyentes, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús, por su intervención. De pronto, algo para despedirse, doctor Jensi, con sus propias palabras. Efectivamente, doctor Misael, tenemos que unirnos, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? Cuando se presentan situaciones atroces como esta, tenemos que, digamos, alzar la voz, que unidos somos más y para que el mundo realmente es una reflexión total que nos lleva al caso del genocidio de Ruanda para toda la humanidad. Muchas gracias, doctor Misael. Muchas gracias, doctor Jensi. Y pues la doctora Adriana, ¿qué nos quiere decir como para despedirnos? Gracias por su atención y a todos los radioescuchas, profesor, compañeros. Agradecemos la atención prestada.